Bendiciones, hermanos, qué bueno que han podido conectarse una semana más. Así que hoy vamos a ser bendecidos porque escucharemos de nuevo palabra de Dios. Así que yo te pido que abras tu Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Y a este sermón le he titulado Siervos libres y pacientes. Muy bien, ahora la bendición que tenemos de poder grabar estos sermones es de que si es necesario que lo pauses, lo podrás hacer las veces que tú quieras. Si es necesario que retrocedas para poder entender aún más lo que se ha hablado en esta palabra, lo vas a poder hacer las veces que tú quieras. Si es necesario compartirlo con otras personas, lo vas a poder hacer para poder bendecir también a otras personas. Así que vamos a empezar este sermón y le hemos titulado Siervos libres y pacientes. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Así que abre tu Biblia ya sea en el celular o de manera física. Ok, y dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ok, sabemos y conocemos que somos libres en Jesús, que éramos esclavos del pecado. Así es, en el pasado vivimos conforme a nuestros deseos nos guían. El pecado se había hecho dueño de nuestras vidas. Pero un día Jesús pagó nuestra libertad y su Espíritu nos hizo verdaderamente libres. Fuiste preso del pecado, pero ahora, ¿cómo vivirás tu libertad? Como cristianos como hijos de Dios, tenemos la gran bendición de pertenecer a Jesús y no al pecado, de ser uno con Él y Él en nosotros. Por esta razón es de que al Señor le pertenece tu vida. Y ahora ya no sirves al pecado, sino que sirves a Jesús. Hay algo que debes entender para no malentender la libertad que se nos ha entregado. ¿Ok? Eres libre de pecado, sí. Y siervo de Jesús también. Pero esto no es razón para no obedecer las leyes del gobierno o respetar a las autoridades o a las personas incrédulas. Sí lo tenemos que hacer. Y a pesar de todo eso, tenemos que tener por encima la ley de Dios. Ahora, los cristianos que recibieron en físico esta carta de Pedro eran hostigados por un corrupto gobierno. ¿Sabes por qué? Por causa de ser cristianos. Así es. Y el apóstol Pedro no los instruye, no los dirige a que se rebelen contra la autoridad o contra el gobierno, sino que los instruye a que se sometan y que sus actos sean de buen testimonio. Muy bien. Ahora vayamos a los versos 11 y 12. Dice, del mismo capítulo 2. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El siguiente verso. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Muy bien. A la iglesia que escribe el apóstol Pedro le rodeaba mucha gente que cometió lo que a Dios le desagrada. Así es. Eran esclavos de su pecado. Dejaron que los deseos carnales fluyeran. Pero el apóstol Pedro les llama a los cristianos como extranjeros y peregrinos. Pero no solo porque fueran de otra nación o estuvieran en tierra extraña, sino porque también su comportamiento y sus actitudes debían ser diferentes a la que el mundo presentaba en su pecado. Ok, ahora, entonces, esto nos enseña algo muy importante, aunque tú estés rodeado de mucha gente, en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, de gente que comete pecado, de gente que vive conforme a su deseo, aún así tu actitud y tu comportamiento es y debe ser como la de un extranjero peregrino, donde su nacionalidad es la celestial. Ahora, en el verso 12 que leímos, el apóstol habla y dice que a los cristianos lo murmuraban contra ellos, los acusaban de hacer actos malos, ¿ok? Murmuraban contra ellos levantando falso testimonio, pero ¿cuál era la razón
de hacer estas murmuraciones contra los cristianos? ¿Cuál era la razón? Tal vez si las personas les acusaban de hacer actos malos o ilícitos, el gobierno tendría una razón para poder encerrarlos o tal vez llegar al extremo de quitarles la vida. Y claro que estas murmuraciones eran razón para poder irritarse, fastidiarse, enojarse. ¿Ok? Tal vez hubo cristianos que planeaban el levantarse contra las personas que los inculparon, el rebelarse contra aquellas personas. Y podemos deducir que el incrédulo o los incrédulos tenían bien ubicados a los creyentes en Jesús para poder acusarles. Y el apóstol Pedro, a pesar de todo esto, los instruye a que mantengan buena su manera de vivir, que sean santos, que imiten a Jesús en obras. ¿Ok? Y a pesar de que los incrédulos los acusen como de malhechores, en el día de la salvación, en el día del juicio o visitación, van a glorificar a Dios. Ahora el apóstol Pedro continúa en esta carta y nos deja en los siguientes versos una muy buena dirección de cómo actuar ante las autoridades, ante el gobierno, ante las personas que hostigan a los cristianos por causa de ser cristianos. Y vamos a los versos 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, o a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Muy bien, ahora las personas que murmuraban contra los cristianos les acusaban para que el gobierno los pudiera tratar o enjuiciar como malhechores. ¿Ok? Sin embargo, el apóstol Pedro les instruye a que se sometan a la autoridad, para que haciendo esto, o sea, el apóstol fue muy inteligente, para que haciendo esto, para que haciendo que se sometan ante la autoridad, el insensato se pueda callar, no tenga de qué acusarle. Ahora, también a los cristianos que trabajaban eran hostigados por sus patrones. Pero el apóstol de igual manera los aconseja a que sean obedientes, a que los respeten, aunque sean patrones amables o sean patrones injustos y difíciles de soportar. Pero aquí hay una pregunta muy importante. ¿Por qué soportar esta clase de maltrato? No se trata de que debamos tener o tenían que tener una baja autoestima y dejar que los maltrataran. Algo muy importante que debes entender. No se trata de dejar que nos hagan daño solamente porque tenían ganas de hacerlo y no hacer nada al respecto. No se trata de eso. Sí podemos hacer algo al respecto, pero en este caso, ellos sufrían por causa de Cristo. El propósito fue Jesucristo. Nuestros hermanos en Cristo estaban recibiendo este maltrato por causa de la fe en Jesús. ¿Ok? Y el apóstol Pedro continúa en esta carta dando más consejo y más instrucciones, más dirección, en los versos del 19 al 21. Y dice, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Algo muy poderoso, algo muy fuerte, ¿no? Y el verso 24 continúa y dice, y Él es quien llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así es. Ahora yo te quiero decir, sigue e imita a Jesús, ¿ok? Sigue e imita a Jesús. Él sufrió por causa de nuestro pecado, para que nuestra alma pudiera ser sana y podamos disfrutar del gozo eterno, para que podamos entrar a ese gozo eterno, ¿ok? Y el que suframos por causa de Cristo
esto es aprobado delante de Dios, ¿ok? Si tú eres vituperado, si tú eres hostigado, si tú eres maltratado, debes soportar por causa de Cristo. Y haciendo esto, esta obra tiene un gran peso de gloria para nuestro Dios y bendición a tu vida, ¿ok? Y muy bien, y ya casi terminamos este sermón. Y vamos de nuevo a nuestro primer verso que leímos al principio. Al primer verso. Y yo sé que leyéndolo de nuevo lo vamos a poder entender un poco mejor o mejor a como lo leímos en el principio. Así que primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Ok? Como libres, o sea, hacer esto como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Ok? Y yo quiero decirte algo, hermano. Y con esto quiero terminar. Fuimos llamados a seguir e imitar a Jesús en la libertad que Él nos dio. ¿Ok? Somos libres para servir a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador. Somos libres para disfrutar de las bendiciones y el propósito con el que fuimos creados. Ahora, somos libres también para ser amados y poder amar a nuestro prójimo. Y aún así, aunque la consecuencia de esta libertad de vivir conforme a Dios nos manda, de ser siervos, y a pesar de que el mundo nos tenga como lo peor para ellos, a pesar de que el mundo nos aborrezca, nosotros debemos vivir como esos siervos libres, como esos siervos que fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesús. Así que la consecuencia de esa libertad que nuestro Señor nos ha dado, la consecuencia de ser verdaderamente libres, es de que podemos tener sanidad espiritual y que podemos en el día de la salvación poder entrar al gozo eterno de nuestro Señor. Así que, hermanos, debemos amar a nuestro hermano, ya sea en la fe, y también a nuestro hermano que no lo es. ¿Ok? Y ahora sabemos que debemos ser agradables delante de nuestro Dios. Debemos entregar fruto espiritual. Tenemos que entregar esos sacrificios espirituales delante de nuestro Dios. Debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y que a pesar de que el mundo vaya en contra de nosotros, a pesar de que el mundo quiera detenernos, a pesar de que el mundo quiera maltratarte por causa de Jesús, por causa de esos sacrificios espirituales, que quiera vituperar contra ti o acusarte como si fueras un malhechor por causa de ser agradable delante de Dios, que todo eso que el mundo hace contra ti no te detenga, sino que vivas con la libertad que te ha dado, que te ha entregado nuestro Señor Jesús. Así que no dejemos que el pecado nos gobierne. No dejes que el pecado te gobierne. Que no regreses a como estabas en tu vida pasada antes de nuestro Señor Jesús. Así que no dejemos que ese pecado nos gobierne en conducta y en actitudes. Así que, hermanos, debemos también, recordemos que debemos respetar a nuestras autoridades. Debemos someternos a ellas. Y aún así teniendo por encima la ley de Dios. ¿Ok? No porque a lo mejor la autoridad te diga debes someterte ante un ídolo o debes hacer cosas que le desagradan a Dios, tengas que obedecerlos, no. Aún así tenemos que tener por encima la ley de Dios. Ahora, no se trata de desafiar a la ley, no se trata de que debemos pararnos y decir aquí estoy y voy en contra de ti, no se trata de eso, sino que se trata de someternos haciendo actos buenos, actos que sean de buen testimonio, ¿ok? Para que nos puedan identificar como hijos de Dios, para que puedan ver cómo nosotros podemos ser siervos libres delante de nuestro Dios. Ahora yo te quiero preguntar, ¿en tu escuela o en tu familia, alguna vez se han burlado de ti por causa de tu fe? Yo estoy seguro que sí, ¿no? Pero recordemos a nuestro Señor Jesús en el día que Él llevaba nuestro pecado en su cuerpo y fue clavado sobre el madero, también se burlaban de Él por causa de nosotros, de poder ser salvos. ¿Alguna vez se han burlado de ti en tu escuela o en tu trabajo?
¿Por causa de la fe en Jesús? Estoy seguro que sí. Pero no dejes que por causa de esas burlas o por causa de que todas las demás personas van en contra de ti, no dejes que eso te domine y que te irrites y que te enojes y te enciendas en ira y que eso te controle. No dejes que eso suceda. Mantén buena tu manera de vivir. Así es, hermano. Y con esto termino. Entonces, vivamos como siervos libres. Seamos pacientes en la esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? El fin de nuestra esperanza es nuestro Señor Jesús. Así que en esto debemos esperar. Debemos ser pacientes. Seamos siervos de nuestro Señor y que esta libertad la usemos para hacer lo bueno, para hacer lo justo, para que vivamos a la justicia. Así que demos gracias a nuestro Dios por esa libertad y ahora vivamos como esos siervos libres y pacientes. Así, hermano, que con esto terminamos. Que Dios te bendiga y espero que sea de bendición porque yo sé que así lo es. Esta palabra de Dios para tu vida. Y espero que nos podamos estar viendo pronto. Así que, hermanos, Dios te bendiga. Si no te has suscrito al canal de YouTube, hazlo, suscríbete para que te puedan llegar las notificaciones de las siguientes predicaciones o del siguiente material que se va a estar enviando. Y también dale like también al video y compártelo con tus hermanos en Cristo, con tu familia, con tus amigos. Así que vamos a hacer una oración para terminar y despedir. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra porque nos bendice, mi Señor. Gracias por tu consejo porque nos bendice y nos conduce a poder dirigirnos de manera que a ti te agrada, de una manera buena, de una manera santa. A ti sea la gloria por siempre, bendito Padre. Gracias por amarnos. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Y todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, así que cuídate mucho. Dios te bendiga. Bye.